Bueno amigos, esta es la cuarta parte de esta exposición y vamos ahora a ver la forma contemporánea. Dicho sea de paso, las formas básicas en realidad no han cambiado mucho en términos de esencia y en términos de su estructuración institucional. Vamos a ver ahorita, como les indicó, la clasificación contemporánea sobre las formas de gobierno. Como en esta parte pueden ver, la cuestión de la elección, que es muy básica para definir y separar lo que es una república de una monarquía, mecanismo de elección por el cual se elige a aquellos que van a ejercer el ejercicio de gobierno, lo va a distinguir. La forma en que el grado de libertad, pluralidad, participación política y rotación de poder a través del sistema de partidos va a definir una serie de combinaciones, como ahorita las vamos a ver. ¿Por qué? Porque va a determinar este grado, las formas, de hecho, cuando se terminen en un sistema democrático o que simulen una competencia democrática. Esa competencia, esa simulación más bien de competencia democrática, va a ser una especie de simulación de rotación de poder y que va a revestir principalmente los autoritarismos, por ejemplo. Todos se acordarán cuando un escritor famoso hablaba en los 70s, 80s de la dictadura perfecta mexicana, ¿no? De la que tanto se hablaba. Bueno, ese escritor se refería precisamente a un sistema político donde se simulaba una competencia y había un partido único predominante. También puede tomar la forma como un totalitarismo, como una junta o dictadura militar. También reviste formas principalmente actuales, en donde han tomado el poder no por medio de una revolución, sino por el mismo mecanismo democrático, y se ha dado un fenómeno curioso en donde no se configura propiamente hablando una junta militar, sino es un gobierno mixto en donde se conjuga un poder civil, principalmente en el poder ejecutivo y en parte del legislativo, queda sujetado el poder judicial y es una forma mixta porque tiene principalmente un solo partido único, se asemeja mucho a una dictadura, está en una parte transitoria, pero es una mezcla entre una conjugación entre el poder político que se respalda a sí mismo su seguridad por el desempeño en muchos espacios del ejercicio de gobierno y la vida pública por las Fuerzas Armadas. Ahora bien, la forma en que se va a conjugar esto y que tiene que ver con la historia de cada Estado-nación, hablando de la parte de las monarquías, ¿no? Ya veíamos donde el monarca pues, desempeñaba un poder absoluto en el desarrollo de la historia y el aumento de la presión de la participación del pueblo va a producir determinadas formas conocidas como, por ejemplo, la monarquía parlamentaria, en donde el rey pasa a tener un papel secundario, en algunas ocasiones con ciertas responsabilidades establecidas en la Constitución, pero donde existe un primer ministro, que es el jefe del gobierno. ¿Sí? Asimismo, también hay la monarquía constitucional, donde el jefe del Estado y el jefe de gobierno tienen la facultad que se divide frente al Parlamento o el Congreso. Por otra parte, principalmente en países sin esta tradición monárquica, encontramos principalmente el sistema presidencialista, ¿no? La forma de gobierno presidencialista,
donde el jefe de Estado y jefe de gobierno se concentra en una sola persona y es elegido paralelamente al mismo tiempo que se elige el Congreso o la integración del Congreso. También existe el sistema presidencialista que trata de equilibrar el gran peso en términos de poder y de ejercicio del mismo en comparación con el sistema presidencialista. En este sistema, el sistema presidencialista, se dio el equilibrio entre la elección de un presidente y también la elección de un primer ministro, que sería el jefe de gobierno, o el que se encarga directamente del gobierno. Aquí no hay un monarca propiamente hablando, pero los dos quedan de alguna manera sujetados a la confianza del Parlamento del Congreso. Entonces es la representación de cómo se va equilibrando, eh, reflejado en su aspecto legal o constitucional, este juego y equilibrios de poder respecto a cada forma que se vaya correspondiendo. Por ejemplo, las repúblicas parlamentarias, ¿no? La república parlamentaria es otro modelo en donde, que de hecho es muy parecido al semipresidencialismo, pero aquí de lo que se trata es de que el Parlamento, el Congreso, decide, hay una combinación entre que el presidente y el primer ministro pueden ser elegidos por diversa vía independiente de la elección de los integrantes del Congreso, pero que a la vez alguno puede o no depender y en determinado grado de la prerrogativa del Parlamento. Entonces, estas formas que estamos comentando representan los equilibrios que han buscado diversos estados-nación respecto a cómo equilibrar el ejercicio del poder y que ese grupo político en el poder en determinado momento no pueda eh, llegar en un momento determinado y coyuntural a hacerse del poder total. Es decir, por eso es que, no sé si recuerden el anterior esquema, donde veíamos al Estado, el poder y la libertad, que es un equilibrio frágil. Es un equilibrio frágil que en realidad no depende del modelo formal que se busque, sino depende de una serie de circunstancias complejas de participación política, de educación, de autoconstricción de los mismos grupos políticos al interior de un Estado-nación. Por eso es que esta relación de libertad del ciudadano y en todo su contexto es frágil, es frágil, realmente es frágil. Y no depende de un modelo. Como les comentaba, cualquier propagandista nos puede venir a decir el modelo liberal es mejor, el modelo libertario es mejor, el modelo estatista, socialista es mejor, la socialdemocracia es mejor. Yo creo que de lo que se trata es que el grupo político en el poder, el grupo político en el poder, tiene que estar regulado, tiene que haber equilibrios. Es compleja, el juego de la democracia es complejo, porque imagínense si desde la antigua Grecia ya se veía cómo se puede distorsionar. Entonces, ¿de quién depende que no se distorsione? ¿De quién depende que no se provoque, lejos de dar ya lo veíamos que el objetivo de todo esto es la felicidad, un estándar de vida adecuado, de educación, de salud, que todo Estado debe de perseguir? Pero en toda esta búsqueda de equilibrios nos encontramos con una serie de complejidades que vamos a mencionar en la siguiente exposición. Esta es la cuarta parte, sería la quinta parte.